Hola, hola. Aquí estamos en el live empezando con el tema Construye Prosperidad. Estamos aquí hablando de este tema porque con mi amigo José López, que es un coach de una trayectoria de más de 20 años, ha asistido a compañías grandes, equipos de trabajo, liderazgo. Bueno, es una persona admirable en este recorrido del coaching. Estábamos hablando la prosperidad, el significado que tienen las personas. Muchas veces cuando hablamos de abundancia y prosperidad, nos imaginamos como esa foto final de una vida en abundancia, de una vida en prosperidad, y creemos que es como un punto ideal al que en algún momento se llega, pero ignoramos cómo es que se construye eso, cómo es que las pequeñas acciones diarias, cotidianas, simples y que tienen que hacer parte de mi vida, que yo no tengo que estar diciendo 1, 2, 3, cambio esto, que no se me olvide el jueves hacer esto, sino que sea como tu modo de pensar permanente, que se convierta en tu hábito, que se convierta en tu forma y en tu estilo de vivir. Nosotros podemos crear prosperidad en cualquier momento, siempre y cuando lo decidamos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy con José López. José, si ya estás por acá, por favor, házmelo saber. Ay, sí, que con José, nosotros ya habíamos tenido un live previamente donde hablábamos de los aspectos para construir prosperidad infinita con base en la percepción de que la escasez puede ser una adicción. Pero hoy vamos a hablar de prosperidad infinita. José, ya te veo por aquí en mi pantalla, ¿me ves tú a mí? No te veo a ti, me veo a mí, pero no Ok, te veo, no sé ok, si bueno, es. sí nos estamos viendo los dos y no ¿Sí? sé qué curioso porque la semana pasada hice otro live con un amigo que está en Colombia y me dijo, qué curioso, Isa, yo en mi celular no te veo, pero pongo el computador y sí te veo, o sea que sigámosle haciendo y no sé por qué curioso. Estamos Pero conectados. Lo importante es que estemos aquí nos conectados. estamos viendo los dos y pues pidámosle a los que están aquí con nosotros que nos digan si se ven las dos Y nos imágenes vemos los para que dos. avancemos y que pues que nos corroboren ellos también, ¿sí o no? Hola Espero que sí. José, ¿cómo vas? Uy, ahí cambias, ahí Espero que giraste sí. la cámara. Ya. Sí, Prosperidad pero no, mira que espiritual. no Ok, se ve nada. Pero bueno, nada. listo. Aquí hay una persona que dice prosperidad espiritual o material. Excelente para que empecemos por ahí. Y Qué buena Aleja nos dice si se pregunta. ven los dos. Entonces, confirmados que nos vemos los dos, vamos a conversar bien rico sobre este tema. Y pues dejemos ahí como ese comentario que nos dice la persona, si prosperidad material o espiritual, déjalo ahí, porque les estaba diciendo que el tema de hoy fue una conversación en la que tú y yo estábamos hablando de construir prosperidad y que a veces pareciera ser como por allá la foto final donde uno llega y hace un montón de cosas y no nos damos cuenta que es esa construcción diaria, cotidiana, acciones pequeñas, y quiero que empecemos a conversar un poco de eso. Tú me dijiste una frase que se me quedó aquí y qué tal si empezamos por ahí, José. Y bienvenido y mil gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme, Isa, qué rico. Me encanta compartir con tu comunidad y obviamente con todas las personas que se conectan también, que nos siguen a nosotros y hablar de estos temas que son tan importantes, son temas realmente en medio de tanta distracción, de tanta eh, información quizás no tan importante que muchas veces nos agobia hoy en día. Hablar de este tipo de temas creo que son esenciales, ¿no? Para nuestra vida. Entonces, qué rico y gracias por tomar la iniciativa y por invitarme. Sí, cuando tú me hablaste del tema de los hábitos, a mí enseguida me vino a la mente la frase esta de John Dryden, que es un poeta como un poeta antiguo inglés, como no sé, como siglo XVI, siglo XVII, que se ha mantenido conmigo siempre. Yo la escuché hace muchos años y siempre ha estado conmigo. Y básicamente la frase, no recuerdo exactamente la frase, pero es algo así como que nosotros creamos nuestros hábitos y nuestros hábitos nos crean a nosotros. Sí, o sea, nosotros elegimos, nosotros diseñamos, creamos nuestros hábitos y nuestros hábitos luego nos crean a nosotros. Y, y hablamos de ese tema y creo que es importante traerlo acá y hablemos de qué significan los hábitos en nuestra vida y cómo impacta eso nuestra prosperidad, nuestra abundancia, nuestra vida en general, los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida. Eh, Porque muchas veces pensamos en términos de hacer grandes cosas, de hacer eh, pasos gigantes en nuestra vida, saltos cuánticos, pero realmente en mi experiencia son esos pequeños detalles, son Sí. esas pequeñas acciones las que cuando se van acumulando de manera constante todos los días,
generan hábitos, generan una conciencia correcta, generan un enfoque correcto para nuestras vidas y a partir de ahí generar esos resultados. Entonces, es un tema fundamental, Isa, el hecho de enfocarnos en las pequeñas acciones de todos los días, un pequeño hábito que nosotros cambiamos todos los días, media hora, no es una gran cantidad de tiempo, pero si tú te levantas, a partir de mañana te levantas media hora más temprano, 15 minutos más temprano, y lees o haces una meditación o enfocas tu atención en determinado aspecto importante de tu vida, al cabo de 3, 4, 5 semanas vas a ver un cambio importante, vas a ver un cambio radical en tu vida. Entonces, esos pequeños hábitos hechos en un periodo de tiempo son los que empiezan a generar esos cambios importantes en nuestra vida. Excelente, mira que tú sabes que en la vida todo es sincronía y la gente que se está conectando saben que son precisamente como esos temas que compartimos acá. Justo cuando hablé contigo de traer este tema acá, me encontré un video que decía, deja tu mirada fija en la siguiente escena y encuentra los cambios. Y yo me quedé ahí, yo dije, ve, qué interesante porque además es una cuenta, yo solamente sigo cuentas pues que hablan de ciencia, cerebro, todos estos temas porque me encanta pues. Y entonces yo decía, ¿qué irán a mostrar? Y entonces, claro, yo me desafié, quiero poner mucho cuidado, no le quité el ojo. El video duraba por ahí unos 7 u 8 segundos y yo honestamente no vi cambios. Entonces decía la persona que hablaba en el video, en el cuadro cambiaron casi todas las cosas, sino que fueron cambios graduales que tu ojo no los alcanzó a percibir y que tu cerebro se acostumbró a ver como la imagen completa, pero mira, te muestro, así empezó y así terminó. Eran unos cambios increíbles. Por ejemplo, había una mantica como en un mueble y lo pasaron de este punto a este punto, un cambio absolutamente importante visualmente, pero en el paso de los cuadros del video era un pedacito, o sea, en un instante acá, un instante acá, un instante acá, y entonces la reflexión que compartía la persona era que asimismo se instalaban en nuestro cerebro los hábitos, que tú no te dabas cuenta en qué momento empezabas a actuar o hacia un resultado positivo o hacia un resultado negativo, pero que gradualmente se iban quedando en tu cerebro y ahí llega eso que tú nos estás compartiendo, José. Entonces, qué chévere que ampliemos un poco ese tema de cómo instalar esos hábitos positivos. Sí, hay un proceso que yo le llamo, yo no le llamo, eso técnicamente se llama el loop psicocibernético, esto es algo que viene desde hace más de 60 años, 70 años, con lo que se llama la psicología del comportamiento. Pero esto está documentado hace 5 o 6 mil años y básicamente desde los maestros antiguos nos decían que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras emociones y nuestras emociones y nuestras acciones determinan nuestros resultados. Si queremos cambiar nuestros resultados, pues debemos cambiar nuestros pensamientos. ¿Sí? Es básicamente cómo funciona el proceso. Cada experiencia que nosotros estamos viviendo en nuestra vida es producto de una acción, que es producto de una emoción, que es producto de una creencia, de unos pensamientos relacionados con ese tema. En este caso, que es uno de los temas fundamentales de tu cuenta y de toda la comunidad con la que tú estás trabajando, tiene que ver con la conciencia de abundancia, Mm, con la conciencia de sí. prosperidad, con el manejo del dinero, ¿verdad? Y ahí hago un paréntesis y le doy mi punto de vista a la persona que estaba preguntando. Yo pienso que la prosperidad es una sola. La prosperidad es un estado de conciencia. Ujú. Ese estado de conciencia se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta en nuestra vida física, en nuestra salud, se manifiesta en el dinero, se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestro estado emocional. Pero la prosperidad es un estado de conciencia y como tal tiene que ver con nuestra conciencia espiritual también, tiene que ver con nuestra percepción que tenemos de nuestra relación con nuestro creador, con el universo, con Dios, como tú lo quieras llamar. Entonces, para mí están totalmente interconectados. No se puede decir que yo tengo prosperidad espiritual o prosperidad material. La prosperidad es una sola, está interconectada. Es una imposibilidad tener prosperidad espiritual y no tener prosperidad material, porque es una consecuencia natural. Una persona que tiene una conciencia de abundancia, tiene una conciencia de prosperidad, es una persona que va a tener abundancia, bienestar en las diferentes áreas de su vida, de una manera balanceada, de una manera holística, que es la palabra que hoy en día utilizamos. Entonces, cuando miramos ese proceso,
regresando al tema del lúxico cibernético, si yo quiero realmente cambiar, si hoy en día, digamos que una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo yo puedo cambiar este resultado? Ujú. Entiendo cómo funciona el proceso, pero no me gusta lo que está pasando en mi vida sentimental, o no me gusta lo que está pasando en mi vida financiera, o no me gusta lo que está pasando en mi vida, en mi salud física, por Parte ejemplo, en mi física, bienestar. exacto. Exacto. Entonces, en cualquier área de nuestra vida, si nosotros vemos un resultado, ese resultado básicamente lo que nos está es mostrando cuáles son nuestras creencias respecto a ese tema. Es Primero que todo, es información para que te ujú, sirva de ujú. insumo para ir y revisar y regresarte en ese aspecto que debes cambiar en tu pensamiento, en tu emoción que está generando ese resultado. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros queremos cambiar el resultado cambiando la acción. Voy a hacer algo diferente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. No estoy contento con mi peso, voy a bajar mi peso. Entonces voy a empezar esta dieta. No voy a comer, voy a hacer la dieta X. Entonces, hay una creencia anterior a esa acción, hay una creencia que dice un tema de pronto de autoestima o de autopercepción o una creencia Algo de no mi está bien infancia. con mi cuerpo, tengo Ah, que bajar de peso como sea. exactamente, Ujú. es que yo tengo huesos grandes, es que tengo el metabolismo no sé qué, es que en mi familia siempre ha habido esta tendencia. En fin, tengo una creencia respecto al tema de mi peso. ¿Sí? Entonces, Sí. cambio de dieta, hago la dieta, me funciona la dieta durante una semana, pero al cabo de la semana no la sigo, o me enfermo, pasa alguna cosa y hay alguna razón que me impide seguir en ese proceso. O me matriculo al gimnasio y hago 2 o 3 semanas, es que yo no tengo fuerza de voluntad, es que yo no tengo persistencia, es que yo no sé qué, es que yo soy malo para eso, es que a mí no me gusta eso, es que, ¿sí? Hasta que yo no hago una interiorización de cuáles son esas creencias realmente que están limitando ese proceso, entonces no voy a tener un cambio realmente en mi vida. Cuando yo puedo, saludos Tengo Javier un Mantilla y feliz saludo por cumpleaños. acá. Aprovecho para felicitarte que fue Sí, el ya. cumpleaños de Javier, un gran Ah, amigo que feliz está cumpleaños. en Bucaramanga. Saludos, Javi. Eh, bueno, entonces, creo que fue ayer, si no estoy mal, el cumpleaños, Javier. Eh, entonces, esos cambios, vamos a decir que son, por decirlo de una manera simple, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No puedo intentar cambiar mi vida financiera solamente cambiando de trabajo. Si yo tengo una conversación de que el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero es del diablo, el dinero hay que trabajar muy duro para ganar dinero. No importa cuál sea el esfuerzo que yo haga, siempre el dinero lo voy a obtener con esfuerzo, voy a tener que pagar un alto precio, voy a tener que sacrificar otras cosas para poder tener dinero. No importa si gano más, si gano menos, si tengo un salario mayor o menor, etcétera, pero mi conversación, mi creencia interna, mi paradigma, si quieres llamarle así, es el dinero es difícil de obtener, y lo que acabo de decir. Entonces, podemos cambiar el cómo, pero el resultado va a seguir siendo el mismo, porque la creencia, que es como la semillita, es la que está generando ese resultado. Por eso, entendiendo el loop psicocibernético y cómo funciona el hecho de que nosotros podamos cambiar nuestra vida, cada uno de nosotros puede literalmente transformar su realidad, puede transformar su vida si transforma su conciencia. Y las pequeñas acciones forman parte de ese proceso de cambiar esos hábitos, porque una vez que yo transformo esa conciencia, hago esa reflexión, tomo esa responsabilidad personal respecto a ese resultado, comienzo a hacer esos cambios. Entonces, ahí sí empiezo a caminar todos los días 15 minutos. Y entonces, al cabo de 3 semanas, veo que he bajado 4 kilos, pero lo estoy haciendo de una manera responsable, de una manera consistente, porque hay un cambio interno que empieza a manifestarse en diferentes pequeñas acciones que voy tomando y voy incrementando luego quizás el nivel de esas acciones. Pero esos pequeños cambios, esas pequeñas acciones que comenzamos a tomar a partir de una toma de conciencia, son las que producen los resultados eh, importantes de nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos esta percepción de que la vida, los resultados se logran
en un gran esfuerzo, se logra en una gran acción, como de manera mágica, pero detrás de ese resultado que nosotros podemos ver hay muchísimos momentos, muchísimas pequeñas acciones que están contribuyendo a ese resultado. Sí, José, y Observa. mira que esa es como la percepción generalizada del éxito hoy en día. Ujú. No sé, pongamos un cantante. No, sacó esa canción y ya, mejor dicho, se hizo famoso, pero no te diste cuenta la cantidad de años que ese cantante estuvo presentándose aquí, allá, que le tiraron la puerta, que le dijeron que no, que cantó gratis, que grabó demos y hasta que ya. Entonces no es como que, uy, sacó esta canción y la sacó del estadio. Normalmente todas las historias llevan una cantidad de intentos fallidos que aunque parezcan intentos fallidos, aunque parezcan que en ese ensayo, en ese intento no se hizo, en realidad lo que estaban era construyendo el ser humano, que cuando ya sacó esa canción, pues ahí sí se lanzó al estrellato. Entonces es muy importante como tú lo estás nombrando, porque es que no es ese resultado despampanante que nos deja deslumbrados y yo quiero eso para mí, sino todo ese recorrido que se compone de los hábitos que tú nos estás nombrando. Exactamente, Isa. Yo iba a poner también el ejemplo, por ejemplo, un deportista también, que uno ve resultados, ganó. Yo nunca olvido un instante en el que yo iba en un taxi en Bogotá y había salido la noticia, creo que ese día en la mañana, en que el Barcelona le había aumentado el contrato a Messi por una cantidad millonaria, no me acuerdo, había ido como, qué sé yo, de 20 millones al año a 60 millones al año, algo así. Esto fue hace años atrás, o sea, probablemente hace unos 7, 8, 9 años atrás. Recuerdo ese día, yo estaba yendo hacia el aeropuerto, me acuerdo, y salió esa noticia. Y el señor del taxi estaba escuchando la noticia y el señor dijo, uy, qué suerte tiene ese man, ¿no? Dijo eso. Y yo le dije, suerte. O sea, detrás de esos 60 millones o la cantidad que sea, hay años y años y años de esfuerzo, de levantadas de madrugada, de dejar de ir a hacer fiestas, de la alimentación, del ejercicio, de muchos problemas de pronto de la familia, de cosas que han tenido que sacrificar, de tiempo con, con sus hijos o lo que sea, para poder estar en esa forma, para poder tener ese resultado, para poder tener esa recompensa, digamos, en sus resultados. Entonces, yo siempre digo a las personas, observa a la persona que tú admiras. Yo le digo a las Ujú. personas muchas veces en este tipo de conversación, ¿a quién tú admiras? ¿A ese cantante Sí, famoso o a ese deportista o a ese empresario? ¿Sí? A ese empresario o a ese influencer o al pastor de tu iglesia o al cura, no sé, a una persona que tú admires por los resultados que él tiene en el mundo físico, ya sean ya sean financieros, de salud, etcétera. Y te garantizo que detrás de ese resultado que tú observas hay un montón de pequeñas acciones, pequeños sacrificios, pequeños esfuerzos que lo han llevado a ese punto, ¿sí? A ese resultado que tú puedes ver en lo que sea, ¿sí? O sea, hay veces que yo hago ejercicio en un lugar donde hay muchas personas y le pregunto a la persona, ¿quiénes de ustedes hacen ejercicio todos los días? ¿Quién de ustedes hacen ejercicio una vez al mes y se para la mitad del escenario? La mitad de la audiencia, perdón. sí. ¿Quiénes de ustedes hacen ejercicio una vez por semana? ¡Bum! La mitad se sienta, o más de la mitad. ¿Quiénes de ustedes hacen ejercicio todos los días y se queda parado el 3% de toda la audiencia? E inevitablemente, Isa, las personas que se quedan de pie son personas que están físicamente muy bien. O sea, Son no se queda ahí evidencia de que ninguna están haciendo deportes, que, o sea, se evidencia. les nota. Exacto. O sea, tú notas la evidencia de que esa persona, la diferencia entre vamos a decir, el como yo que hago ejercicio 2 o 3 veces a la semana, versus Andrés, por ejemplo, tu esposo, que hace ejercicio todos los días, que es un profesional, que es una persona que paga un precio, y cuando tú miras el cuerpo de Andrés, hay una diferencia Total. entre el cuerpo de Andrés y el cuerpo mío. O sea, y no es que yo tenga un mal cuerpo, pero obviamente el rigor, la disciplina, La los años acumulados. la Sí. coherencia con eso que mencionabas ahorita. Y sobre todo, José, el asunto de la sostenibilidad, porque es que aquí estás nombrando un punto, pero que es neurálgico. O sea, es el caso típico de la liposucción o ganarse la lotería.
La diferencia entre Sí, quien se gana la lotería y quien construye su patrimonio paso a paso. El primero es muy posible que coja el premio gordo de la lotería y lo despilfarre porque no estuvo en ese entrenamiento gradual de ir gestionando dinero poco a poco, sino que de súbito le dieron la lotería, no sabía, no, o sea, no tuvo su entrenamiento de cómo manejar una cantidad de dinero grande. Resultado, se pierde. O la liposucción, no estoy hablando pues de la cirugía como tal y la decisión de hacerlo, pero para el cerebro es un resultado igual al de la lotería. O sea, una talla, un peso, hasta un día, al otro día, 2, 3 días, mágicamente se lo quitaron y el cerebro no vivió ese proceso de ya no como tanto, ahora entreno o ahora digiero así, la dieta es diferente. Entonces el cerebro regresa, a ver, dice, los japoneses dicen tarde o temprano la disciplina vence al talento. Sí, muchas gracias, Javier. Entonces, acompañado de esto, de los hábitos que construyen tu resultado, también es súper importante, José, es que tu resultado es sostenible. Sí, solo sí estuviste en ese proceso consciente. También pasa como en las empresas que heredan la generación que trabajó duro, que hizo crecer la empresa, que montó el emporio, y ellos conocieron todo ese tejemaneje de pasar de ser una empresa pequeña, una mediana, una grande. Llegan los herederos y como no estuvieron en ese proceso, ¡pum! Que no son, es un resultado no sostenible. Entonces, para los que nos están escuchando y para los que van a ver este live grabado, una de las grandes como construcciones o ventajas que tú podrías encontrar al tener tu resultado acción tras acción, hábitos que sea habitual, que sea poco a poco, que sea construyendo en ti, es que cuando ese resultado llegue, ya nadie te lo va a quitar. O sea, cuando ya llegues a ese exactamente. peso ideal, tiene que ser que, o sea, como que desprogrames todo y digas, bueno, ya, 1, 2, 3, quiero volver a comer, pero cuando tú lo has construido poco a poco, ese resultado se te queda ahí hasta el final de los días, creería yo. Claro, es que ya forma parte de tu conciencia. Sí, Una vez que tu mente, decía Einstein, se expande a un nuevo estado de conciencia, es irreversible. Entonces, hay muchos casos de personas, por ejemplo, que han tenido un accidente y de pronto han perdido capacidad en una pierna, en un brazo, y al cabo de 3, 4, 5, 6 meses ya están nuevamente recuperados, porque su cuerpo está entrenado a eso. O una persona que ha tenido de pronto un fracaso económico, pero tenía mucho éxito y tuvo por X o Y razón un problema, no sé, una mala decisión o alguna cosa y se quebraron. Y al cabo de 6 meses vuelven a tener la misma fortuna que tenían antes, o más. así es. Pues porque ya su mente está entrenada a facturar o a crear o a generar cierta cantidad de ingresos y así sucesivamente. Entonces, es parte como de ese proceso. Si tú me preguntas, yendo ya a cuestiones como prácticas, porque siempre me gusta, yo Y siento entonces, ¿qué que, hago? ¿Qué hago? sí, eso te iba a decir. Yo siempre hablo de este concepto de espiritualidad práctica. Hablo mucho de principios espirituales, pero llevarlos a la práctica, no quedarnos solamente en lo Total. conceptual, sino en lo práctico. Por ejemplo, uno de los hábitos que yo considero que hizo una diferencia fundamental en mi vida, pequeños hábitos, fue comenzar a observar mis pensamientos. Es decir, hacerme consciente de mis pensamientos. Porque si partimos de esta loop psicocibernético que hablábamos anteriormente, de este concepto en el que mis creencias determinan pensamientos, pensamientos determinan emociones que generan acciones, que generan resultados. Si yo observo que hay un resultado en mi vida que no me está funcionando, el que sea, yo puedo darme cuenta cuáles son las acciones que me están llevando allí y puedo comenzar a observar cuáles son mis pensamientos repetitivos respecto a esto. Cada vez que ocurre esto, que yo pienso, que yo siento, o sea, observar mis emociones, observar mis pensamientos, hacerme consciente. La mayoría del tiempo nosotros estamos en un proceso automático de pensamiento. Se calcula que el 98-99% de los pensamientos que nosotros entretenemos en nuestra mente todos los días son pensamientos automáticos, son pensamientos repetitivos y casi el 90% son negativos. ¿Sí? Ujú. Entonces, si yo comienzo a hacerme consciente de esos pensamientos, puedo darme cuenta probablemente cuáles son las creencias que están generando esos pensamientos y puedo empezar a cambiar esas creencias a partir
de estas pequeñas acciones que estamos haciendo. Entonces, no sé en caso tuyo, en tu proceso, pero para mí el hecho de hacerme consciente de este proceso, que existía un proceso, y al mismo tiempo, eso me dio como el control, porque yo sentía que estaba en automático y como que no tenía cómo controlar aquello, como que yo era, como que las circunstancias de mi vida eran más importantes que yo o eran más fuertes que yo y que yo tenía una explicación externa a todo lo que ocurría en mi vida. Podía culpar Ujú. a alguien allá afuera, al gobierno, a mi exmujer, a mi ex profesor, al ex empleador, tenía siempre un responsable afuera. Al Afuera. entender este proceso, pude entender que yo soy el responsable y que así como yo estoy creando ese resultado que no me gusta, puedo crear el resultado que sí quiero. Y comienzo observando mis pensamientos. Entonces yo pienso que esa es una práctica que, que parece muy sencilla, pero realmente requiere un esfuerzo. Pero si tú tomas 5 minutos, 2 minutos cada hora de tu día o cada 2 horas y reflexionas cuáles han sido mis, o sencillamente te mantienes atento, cuáles han sido mis pensamientos respecto a este tema, cuáles son los pensamientos repetitivos. Y comienzo a observar mis pensamientos, a desidentificarme con esos pensamientos, a entender que yo no soy ese pensamiento. La La cabeza, identidad. la mente que está El pensando conflicto ese de la pensamiento, identidad, José, exacto, no ¿cierto? soy yo. Sí. O sea, esa mente no soy yo. Mi mente es parte de quien yo soy, pero yo no soy mi mente. Así como no soy mi mano, así como no soy mi pierna, yo no soy mi mente. Entonces, cuando yo me desapego y observo mis pensamientos, para mí es un punto fundamental porque puedo entonces tomar acción y empezar a cambiar eso que quiero cambiar en mi vida. Así es, mira, aquí está comentando Javier, la clave está en ser mi propio observador y cómo puedo transformar mis maneras de ser ante las circunstancias. Imagínate que esta semana subí un video en TikTok y me escribió una chica porque al final del video yo decía, las emociones están para ser sentidas, no para que tomes decisiones con eso que sientes en un estado emocional específico. Y pues mira la profundidad de esa frase, porque es que muchas veces entramos en un estado emocional diferente, o sea, o estoy melancólico, o estoy muy feliz, o estoy, pero es un estado emocional como un pico, o para muy chévere, o para no muy chévere, y tomamos decisiones ahí. Ujú. Entonces, las emociones están condicionando permanentemente mi estado. Entonces, ¿qué hago yo? Eso que tú estás diciendo y lo que nombra aquí Javier, esa observación como de que, ok, para mi estado normal, esto es una emoción que me saca de lo que sé que es lo normal, lo estable, lo balanceado que yo quiero vivir. No es el punto para tomar decisiones, sino estarme observando tanto que tenga la capacidad de identificar si con ese estado emocional que justo estoy viviendo en ese momento es adecuado tomar o no tomar esa decisión y tratar de que mis decisiones sean en estados centrados, cuando esté muy feliz Exactamente. conmigo Que lo misma. haga consciente, hacerlo de manera consciente. Porque Sí, muchas veces, o sea, el 99.9% del tiempo estamos en inconsciente, estamos en automático. O sea, literalmente no estamos pensando, vamos a decir, racionalmente, no estamos analizando, estamos sencillamente tomando decisiones en automático. La segunda actividad que me funciona es lo que hablábamos anteriormente. Pequeñas actividades en esa área que yo quiero cambiar específicamente, digamos salud, digamos finanzas, digamos relaciones, lo que sea, pequeñas actividades consistentemente todos los días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la finanza, yo quiero mejorar mis finanzas. Ok, si yo voy a tomarme el tiempo de empezar a dedicarle atención específica al tema financiero. Muchas de las personas con las que tú hablas o yo hablo y cuando asesoramos, coachamos o mentoreamos personas, uno de los primeros ejercicios es hacernos conscientes de tus finanzas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto debes? ¿Cuántos son tus gastos mensuales? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prestar atención a eso, saber cuánto estoy, por ejemplo, cuánto estoy gastando, cuánto estoy pagando de impuestos, dónde estoy invirtiendo mi dinero, qué opciones tengo allá afuera
para invertir mi dinero, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a prestar atención a ese tema, mi atención es poder. O sea, cuando yo doy mi atención a eso, empiezo a ver nuevas posibilidades. Y si yo le doy 5 minutos de atención, 10 minutos de atención, me enfoco en eso, busco información, no estoy, por ejemplo, para mí una de las adicciones de esta nueva era, digamos, de la humanidad es el scrolling, el pasar las redes sociales de manera indiscriminada se convierte en una cosa adictiva y una cantidad de información, vamos a decir, nociva o distractora que nos está alejando de esa meta. Entonces, si yo entro en una red social, voy a buscar la información que yo quiero saber sobre cómo mejorar mis finanzas, o cómo ganar más dinero, o cómo ahorrar, o cómo pagar menos impuestos, o lo que sea. O sea, Sí. actividades y enfoque en eso. Y si es la salud, es la salud. Y si es las relaciones, son las relaciones. O sea, enfoco mi acción diaria a esa tarea y no dejo que sea el bombardeo de información lo que los grandes medios de comunicación o las diferentes agendas que tienen las diferentes instituciones, ya sea religiosa, ya sea de gobierno o ya sea política, en fin, tienen para mí. Si tú no tienes tu propia agenda, le digo yo a la gente, los demás tienen una agenda para ti. El influencer, el líder de tal partido político, el líder de tal movimiento religioso tiene una agenda para tu vida si tú no tienes una agenda propia, si tú no estás consciente de vivir bajo esa agenda. Entonces, ese tomar tiempo de manera consistente para enfocar mi atención a los temas que para mí son pertinentes. Bien, esa sería para mí una segunda acción importante, Isa, que deberíamos tomar para tomar control y para hacernos conscientes de ese proceso. Excelente, José. Me gusta mucho que menciones esto porque, mira, a mí me sucede, por ejemplo, cuando hago los live, yo digo, o sea, es demasiado em, frecuente encontrar este scrolling permanente, ¿sí? O sea, está bien, uno tiene que ser selectivo como con los contenidos, pero es que el ejercicio que está recibiendo el cerebro es esa hiperestimulación de que cada 3 segundos está cambiando el plano, está cambiando el ruido, está cambiando la información. O sea, es una hiperestimulación al cerebro y por eso ahorita hay tantos problemas con el sueño, no estamos reparando nuestro cuerpo completamente, mejor dicho, hay un montón de consecuencias ahí. Pero además, la segunda gran consecuencia que yo veo, José, es que o sea, hay una tendencia altísima en las personas en estarse comparando. Hmm. Entonces, con todas esas posibilidades de compararme con la que tiene la misma edad que yo, o la que pesaba igual que yo, o esta tuvo 3 hijos como yo, y entonces yo, ¿por qué no tengo la barriga como ella? O sea, un montón de comparaciones, José, que lo único que causa es infelicidad. Entonces, qué bueno que en estas pequeñas acciones que tú nos estás recomendando, tengamos presente, filtrar mucho la información a la que le vamos a prestar nuestra atención, así como dice José, qué hábitos de consumo de información tú quieres poner, porque esa información no se queda en la pantalla, esa información se va a tu cerebro y mira, se queda ahí. No, y mira, y a esta edad ya lo logró, o este que también es colombiano y migró ya lo hizo, o sea, nos comparamos tanto y cada proceso es tan maravilloso y tan único Total, que no tiene sentido estar en esa comparación. totalmente. Y no estamos viendo, como decíamos ahorita, no estamos viendo lo que hay detrás de ese proceso. Tú ves la fotografía, Total. ves la historia, ves la casa, ves el carro o lo que sea, pero no sabes detrás de eso cuáles son los precios que pagó esa persona, cuál es el proceso de esa persona. Entonces, para mí la comparación es una de las herramientas más poderosas que tiene el ego, el inconsciente, para dominarnos, para atraparnos, para detenernos, para alejarnos de nuestra propia grandeza. ¿Sí? Sí. Entonces, la única persona con la que te puedes comparar, digo yo, es contigo mismo, con tus propias capacidades, con lo que tú puedes lograr en tu vida. Es la única comparación. Lo Con tu otro que yo estaba anterior. pensando, sí, con el yo anterior o con el yo muchas veces hago ese ejercicio de pensar en mi yo cuando tengo 80 años, ¿sí? Ay, Y sí. hacer como ese encuentro simbólico y ver, o sea, ver mi vida desde esa perspectiva, pero es, como dicen por ahí, yo con yo, o sea, no tengo que comparar. Y esa comparación, ojo, tampoco es una comparación de culpa o de juicio, sino sencillamente es como de autoanálisis para seguir mejorando y seguir creciendo, que al final del día es nuestro propósito, ¿no? En este lapsus de vida.
Pero cualquier comparación siempre va a ser un acto de injusticia y va a ser un Sí. acto de autosabotaje, básicamente. Autosabotaje, sí. Mira que con esto que dices, José, yo no sé si tú sabías que yo tengo un abuelo que tiene 103 años. Ay, no 103. sabía, qué lindo, Divino. qué lindo. Y mi abuelo me enseñó a mí, o sea, él instaló en mí el hábito de la lectura. Y te voy a hacer un paréntesis para contarles esto porque es muy bonito y tiene todo que ver con las acciones que estamos hablando, ¿sí? Mi abuelo, cuando yo hice la primera comunión, di tú 7, 8 años, 9 años tal vez, entre los regalos había un regalito así muy flaquito, cuadradito, pequeño, que yo no sabía que podía hacer eso, porque pues, o sea, no, hasta ese momento eran solo juguetes y en la escuela pues estudiaba con mis cartillas de estudio. Cuando lo abrí era un libro y mi abuelo me dijo, mija, lea, lea, que el que lee llega lejos, esa era su frase. Y a mí me pareció como tan fascinante. Imagínate esa impronta que dejó mi abuelo en mí, que hasta hoy yo soy una mujer muy lectora por esas palabras que él me dijo. Bueno, ya empecé a leer en ese momento lo que para la edad que tenía, pero toda mi vida acompañé mis años con lectura. Entonces, una de las cosas que yo siento que tienen todo que ver con lo que tú mencionas, o sea, cómo voy a honrar yo y cómo voy a conversar yo con ese yo futuro, esa Isabel que va a tener 80 años, ese José que va a tener 80, 90 años, es qué tipo de acciones yo estoy instalando hoy en mi vida. Por ejemplo, leer, activa el cerebro. Mi abuelo, y por eso empecé a contarte la historia, mi abuelo tiene 103 años y claramente tiene unos baches en su cabeza, pero nunca le dio Alzheimer, nunca tuvo demencia senil y todavía mi mamá va y lo visita y alcanza a reconocerla. Ay, hola Lucita, ¿cómo es que se llaman sus hijos? Pero imagínate, entonces así como instalamos hábitos que en el cuerpo, en la alimentación, en el entreno, la mente también le hace mucho bien tener hábitos de activemos la mente, leamos, hagamos trabajos creativos, tejer, un montón de cosas que están haciendo que la mente se mueva y son pequeñas acciones que nos van a llevar a un resultado mucho, pues mucho más feliz. Totalmente, Isa, totalmente de acuerdo contigo. Qué hermoso eso, ¿sabes? Yo también crecí mi papá era un lector, es un lector tremendo y mi mamá también y yo tuve la bendición, pues siento que es una bendición, de nacer en un hogar donde de chiquito estaba ahí la biblioteca, la librería llena de libros y fue el ambiente donde crecí y hoy en día mi esposa se ríe de mí porque yo a todo el mundo le quiero regalar un libro. Si tú me preguntas, eh, Isabel cumpleaños, ¿qué le vamos a Un regalar? libro. A mí me dio regalo y muchas veces pues no, o sea, es tan aburrido, regalemos otra cosa porque es que un libro y pues, para mí es el mejor regalo. Si tú me quieres regalar algo en mi cumpleaños, un buen libro. Ahora mismo estoy en México el fin de semana en un evento y un amigo muy cercano que es coach también, Jorge Meléndez, que de pronto alguno que está acá conectado reconoce como un gran amigo y colega también, me regaló 2 libros porque sabe que me regala 2 libros, soy el hombre más feliz del mundo. Y eso es un hábito, como tú bien dices, que está ahí. Son esos hábitos. Y tú me dices, no, es que a mí no me gusta leer. Si tú tomas la decisión hoy de comenzar a leer 5 minutos todos los días, 3 páginas todos los días, te garantizo, no puedo garantizar casi nada, pero te garantizo que dentro de 6 meses tú piensas diferente, vives diferente, tienes una percepción de la vida diferente, porque no es lo mismo la información que tú consumes, que es una información que está ya procesada en un video o en un audio que te está dando una persona que procesó la información porque la leyó en un libro o en su Sí, propia experiencia de vida. Cuando tú lees un libro, estás tú teniendo el acceso directamente a la información y tú estás procesando esa información. Eso es un excelente tip, digamos, o idea que le podemos dejar de esas pequeñas actividades el proceso a creativo realizar que todos los hace días. el cerebro, el proceso creativo que hace el cerebro cuando Totalmente está diferente. construyendo la idea a través de la lectura. Buenísimo. Totalmente. Aquí me dijiste que entonces otros hábitos para instalar en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué podríamos decir en esa parte, José? Lo otro que me viene a la mente, Isa, es, ya para terminar, es el concepto de la gratitud. Ok. Para mí es una de las prácticas más transformadoras, más profundamente alineadas con nuestra esencia, con nuestra conciencia espiritual. El concepto de la gratitud. Y cuando digo gratitud, no digo solamente dar gracias porque tú me invitaste a comer o porque tú me hiciste un favor o lo que sea, sino tener un espíritu constante de gratitud.
Sí, de hecho, hace poco hice un podcast donde hablé de los 5 niveles de la gratitud, cuando pasó lo de la fecha de Thanksgiving acá en Estados Unidos, porque la gratitud realmente es una herramienta que tenemos para transformar nuestra conciencia. Si nosotros enfocamos nuestra atención en dar gracias momento a momento por cada una de las experiencias que tenemos en nuestra vida, no hay espacio para el rencor, no hay espacio para el juicio, no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para la depresión. Tú no puedes estar agradecido y deprimido al mismo tiempo. Sí, Tú no puedes es, estar sí, agradecido y bravo al mismo tiempo. Es una sí. imposibilidad psicológica, una imposibilidad emocional. Entonces, si yo elijo estar agradecido todo el tiempo, mi percepción de mí mismo, de la vida, de todo, va a comenzar a cambiar de manera constante. Y si nosotros enfocamos nuestra mente en dar gracias, nuestra mente va a estar buscando todo el tiempo razones, va a estar buscando resultados para sentirte, para que te sientas agradecido. Uno de los ejercicios que yo propongo muchas veces en los cursos que hago, creo que alguna vez también en un curso lo hablamos, es un diario de gratitud. Ujú. Se tomas una agenda y empiezas a escribir todos los días, te pones la meta de que todos los días te vas a demorar 2 minutos, todos los días en escribir antes de acostarte 10 cosas por las cuales estás agradecido hoy. Desde cosas Ujú. pequeñitas, me comí el dulce que me gusta, a cosas profundas, ¿no? Que importantes para ti. Si tú todos los días escribes 10 razones para estar agradecido en una agenda, te garantizo que en 3 semanas, en 4 semanas, tu vida es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tu mente subconsciente va a estar durante todo el día buscando razones, porque sabe que tú a las 10 de la noche vas a hacer una lista de por qué estás agradecido. Va a estar buscando razones para estar agradecido, en vez de estar buscando razones para estar enojado, o para estar triste, o para estar peleando, o para Para estar quejarse. discutiendo, o para quejarte. Exactamente. Entonces, gratitud, gratitud, y una mente que está enfocada en gratitud es una mente que está generando abundancia, prosperidad, oportunidades, como decimos por ahí, buena energía, personas que aportan a nuestra vida. ¿Sí? Si tú eres una persona agradecida, te garantizo que no vas a atraer a tu vida a personas que son conflictivas, personas que son problemáticas, personas que son quejosas, etcétera, porque tu mente no lo va, esta persona, por esta no puedo dar gracias, entonces vas a repeler. Bienvenida, Yune. June Eh, dice, yo soy parte de este club. Sí, June. Muy bien, Soy, bienvenida al Club de soy la fe de Gratitud. ello, Vamos a soy fe fundar un de club, ello. quizás sería chévere, ¿no? June es una practicante, pero muy, muy disciplinada de la gratitud. Y precisamente eso que decía sobre la gratitud, José, es un ejercicio que si las personas pudieran conectarse con los múltiples beneficios a raíz de la gratitud, pero la gratitud en el ejercicio, así como tú lo estás describiendo, al final del día tengo que escribir, pongámosle pues que es la tarea. Es mi tarea y he elegido escribir la lista de cosas por las que estoy agradecido hoy. Solo el pequeño giro en tu cerebro de desviar el enfoque desde la queja y lo que pudo salir mal a buscar lo que sí salió bien, solo ese pequeño giro, porque donde va tu atención va tu energía, entonces ese cambio de enfoque ya empieza a darte muchos resultados durante el día muy, muy diferentes, muy diferentes. Así es. Ahí Ujú. dice Javi, dice, mira, Javier es un Javier. tipo que puedo ahí poner como ejemplo. Javier es un hombre que yo lo conozco hace, yo creo, como unos 20 años y Oh. creo que nunca lo he visto bravo. No sé si alguna vez, no lo recuerdo, la verdad. Es un tipo que siempre está riéndose y siempre está haciendo reír a los demás. Es un hombre que es fuente de energía, fuente Buenísimo. de alegría, pero, bueno, de energía también, pero de alegría, quise decir. Y una Persona de las cosas que, vitamina que llama la psiquiatra Marian Rojas Estapé, la conoces, española, que escribe libros y ajá, trabaja mucho la investigación científica sobre el cerebro, y ella escribió un libro que habla de las personas vitamina que definitivamente llegan y nutren tu vida. Ah, Javier, qué así bueno es. que estés aquí, Javier. Javier es una de esas personas vitaminas, eh, y es un hombre muy agradecido, o sea, es un hombre que lo he visto enfrentar situaciones difíciles, situaciones difíciles, no sé, laborales, financieras, de su familia, familia cercana, pasando por alguna situación de enfermedad, y siempre con una sonrisa, siempre en gratitud, siempre buscando por qué estar agradecido. Ahí tenés un ejemplo, y eso se ve
en su forma de ser, en su estado de ánimo, en la energía que se emana, digamos, de esa experiencia. Así que de eso se trata. Y él mencionaba, a colación de eso, el perdón. O Ujú. sea, podemos estar aquí hablando de 3 horas de Eso te iba a muchas decir que cosas que si le podemos hacer. ponemos el perdón, no, otro live. Imagínate, Podemos el hacerlo. perdón es otra actividad que cuando la hago directa, diariamente, 2, 3 minutos al día, perdonar y perdonarme, eso es otra terapia, expansión de conciencia, Expansiva completamente. totalmente. Así que Bueno, por bueno, aquí Isardila nos está diciendo felicitaciones, excelente diálogo. Y José, como suele pasar en estas charlas, ya llevamos 45 minutos. Habíamos conversado que queríamos más o menos tener ese tiempo, pero listo, más adelante que nos comenten acá las personas que hayan participado en el live o que lo vean cuando lo dejemos grabado. Pues primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos, a los que comentaron, a los que dejen los comentarios aquí después acerca de este tema de esa prosperidad infinita que construyo con pequeñas acciones diarias. Yo aquí les voy a hacer como un listadito de los apuntes que nos dijiste, José, pero antes de que terminemos, muchísimas gracias. Me encantó que estuvieras acá y quisiera que hiciéramos gracias a otro ti por live la en unos invitación, días. Entonces, cuando quiero. antes de que cerremos, hablamos con José de lo siguiente. Creamos nuestros hábitos y nuestros hábitos nos crean a nosotros. O sea, hábitos que nos lleven a lo que queremos lograr. Hablaste del loop psicocibernético, creencias, pensamientos, emociones, acciones y resultados. Todos van en esa línea. Lo que Ujú. pienso, lo que las emociones, las acciones me llevan a mi resultado. La prosperidad espiritual se refleja en todas las áreas de la vida. No podemos decir que yo soy próspero espiritualmente, pero que en lo material no. Ahí es una, ¿cómo es que lo dices tú? Imposibilidad. No, eso no existe. Si eres próspero, en realidad se debe reflejar en todas las áreas de tu vida. El resultado final se compone de pequeñas acciones. Si construyes desde tu estado de conciencia, el resultado será sostenible. Tips y sugerencias. Observarte en todos tus pensamientos recurrentemente, constantemente, hacer pequeñas acciones como la gratitud, como estar observando mis finanzas, lo que hago para mi cuerpo, para mi mente. Y bueno, finalizamos con el tema de la gratitud, que nos sirve muchísimo para nutrir toda nuestra vida. Una vida en gratitud es una vida que siempre está en expansión. Así es, totalmente. Gracias, Isa, a ti por la invitación y ojalá que estas simples ideas puedan hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Muchísimas gracias, José. Y bueno, a todos los que se conectaron, a ver, aquí finalmente dice saludos a los dos, gran charla, se les quiere un montón. Javier, gracias. Ah, también el sentimiento es recíproco. Y por aquí dice Juan, primero la justicia y verdad, después recién viene el perdón. Del perdón vamos a hablar más adelante, José. Ya tenemos un tema para una próxima Sería un tema conversación. Qué bonito, me fascinante. encanta. Claro. Bueno, gracias por estar aquí, José. Gracias a los que se conectaron y lo vamos a dejar aquí colgado en el feed tanto de la cuenta de José, Coach José López, para que también lo sigan si no conocen su perfil y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo, Isa. Saludos a los niños. Abrazo Chao. para ti también y tu familia. Chao. Claro que sí. Gracias. Bye. Feliz noche. Feliz noche.